Flopa, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Bien, bien. Bueno, súper contenta Qué de bueno estar acá con vos. que llegaste Compartiendo. para charlar un rato. Sí, Flopa, ¿qué tiene que tener una cantante de jazz? Empiezo así, despacito, chiquitito, no, con los claro. botines de punta. ¿Cuáles son esos condimentos que por ahí, sabemos que las cantantes tienen una formación, que estudian técnica, etcétera, pero lo que da el gustito, lo que da el picantito del estilo, del lenguaje del jazz? Bueno, yo creo que por un lado estudiar eso, el lenguaje, yo creo que es necesario, lo estuve pensando mucho en el último tiempo porque por las situaciones que se dan y las preguntas que me hacen también. Y es necesario tener algún instrumento complementario porque es necesario estudiar como un instrumento más, digamos. Eso creo que es lo que por ahí es un condimento para el jazz y por ahí en otros géneros no se ve de la misma manera. Creo que es válida pensarse como un instrumentista, digamos, ¿no? Y entender que con cantar también es suficiente porque hay que estudiar ciertas cosas, como digo, complementarias. De pronto, realmente tocar un poco un instrumento armónico, estudiar rítmica también en algún momento, estudiar con algún instrumento rítmico. Y todo eso es lo que va armando la salsa también, ¿no? También imagino que mucho de escuchar Claro, estas sí. grandes cantantes Sí, que tiene el jazz y el blues y el soul, y por ahí imitar para también buscar una voz propia. Sí, claro, es que estudiar arriba de los discos es la mejor escuela, porque no nos va a salir nunca igual. Y también es la idea, ¿no? Pero los discos son complejos y a todos los músicos que escuchamos y los estudiamos por algo y tiene sentido, tiene sentido. Entonces, estudiar y, entre comillas, imitar un gran tiempo es una muy buena escuela y está buenísimo. También está bueno eso que dijiste de esto de que la voz es un instrumento más y creo que sobre todo en los combos, que son grupos más pequeños, la voz no está pensada como la protagonista y que acompañe como quizás en una canción más tradicional, no sé, de la música popular, sino que también está ese diálogo, ese contrapunto, esa charla que se da por ahí en la improvisación o en el mismo tema de estar dialogando con los distintos instrumentos. Sí, sí. Yo creo que eso puede pasar en todos los géneros, en todas las músicas. Me parece que quizás lo que ha hecho el jazz, que de pronto un montón de músicas también ahora lo hacen y lo han hecho de alguna manera, ¿no? Es planteárselo. Creo que algo también indispensable para estudiarlo, por ejemplo, nosotros como hispanoparlantes, es que hubo una bajada de información. Hubo una época en la cual se empezaron a escribir las cosas y a decir, bueno, esto se estudia de esta manera más o menos y esto de esta manera más o menos. Y así es que empezaron a aparecer personas que se atrevan a hacer las cosas medio como por primera vez o de pronto registrándose por primera vez. Y ahí está Bill Holiday, ahí está Ella Fitzgerald, ahí está Sarah. Y de pronto, bueno, aparecieron como esas primeras veces y después la música evoluciona constantemente y la cuestión es jugar un poco y decir, bueno, ¿qué podemos hacer que nos identifique un poco también, ¿no? Y digo, ¿por qué no puedo buscar incorporarme y armar una línea con un saxo o armar una línea con un contrabajo? O de pronto, no sé, bueno, yo tengo un dúo con un amigo contrabajista, Christian Bortoley, y ¿por qué cuando él está haciendo y tocando cierta información puedo yo no cantar los bajos de la canción y turnarnos y así? Supongo que de pronto empezamos a proponerlo y ya está. Alguien seguramente lo hizo primero, ¿no? Sí. Pero creo que esa es la idea. Creo que ya empezó a proponerlo quizás, pero está en todas las músicas, o sea, como que ya está, eso ya está en todos lados, sí. Recién nombraste unas grosas como cantantes de jazz. ¿Tenés un recuerdo bueno, escuché la voz de tal cantante o la propuesta y me voló la cabeza y a partir de ahí empecé a indagar y
me Sí, gustó sí. y quería ser cantante de jazz. ¿Te acordás, no sé, algún momento que fue como un quiebre en conocer a estas cantantes y decir, yo quiero ser eso? En realidad, en mi caso se dio bastante natural. No lo pensé así, digamos. Pero sí, como no había nadie que como que escuchara música o mucha música en mi casa, llegaban los compendios de las revistas. Ajá. Y así llegaron los compendios de jazz a mi casa. Entonces yo me acuerdo del compendio de Louis Armstrong, del compendio de Ella Fitzgerald, de Billie Holiday. Y el de él era el que me gustó más Sí, que porque venían con el CD o y con con el, claro, con la con revistita, Clarín o claro, con sí, La sí, sí, Nación, claro, con ese eso tipo mismo. de medios. Eso mismo. Sí. Entonces, de pronto, bueno, también Sinatra, todo, ¿no? Entonces, de pronto, Ella fue muy popular y el repertorio también que abarcó fue increíble y muy grande. Entonces, bueno, por ahí es la que llega primero, ¿no? Me acuerdo que es la que me llegó primero. Billie Holiday es una cantante un poco más, por ahí, como más austera, ¿no? Entonces de pronto no llega al oído enseguida. Y por ahí con Louis puede pasar lo mismo. Los grandes cantantes piensan, bueno, no, la técnica de Louis, no, la técnica de Louis, no. Es que el loco sacaba del alma todo lo que cantaba, ¿no? Y así como que fui descubriéndolos. No se me ocurrió ser cantante de jazz en ese momento, ni sabía que eso era jazz. O sea, yo escuchaba y me gustaban las canciones, digamos. Y estudiaba inglés, entonces me aprendía las canciones. Y muchas eran de comedias musicales también, entonces me Claro. llamaba eso la atención. Pero no necesariamente, no sabía qué era eso. Después me enteré, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto le debemos también a la música afro, ¿no? Que baja Sí, con todas a full. estas influencias, no solo en el jazz, sino en toda la música popular. Bueno, la música afro es todo, ¿no? O sea, nos constituye en muchísimos sentidos. A la música argentina también, o sea, ¿no? A todos, sí, sí. Creo que está bueno hablar de la música afro y creo que está bueno hablar de los orígenes. Están buenos los orígenes de todo, ¿no? Como para conocer de dónde vino esto, qué es lo que más me gusta, con qué más me identifico del origen y de la evolución, ¿no? Y ahí aparecen las cantantes y de pronto con qué cantantes me identifico y ahí está un poquito eh, el ir haciéndose, como digo yo como vocalista en mi caso, ¿no? Recién hablábamos de los combos de jazz y creo que es donde más te moves ahora en la actualidad y tiene que ver con tus discos también, pero tuve la suerte de escucharte al frente de la Big Band. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo sentís esa interpretación diferente, esa participación diferente cuando tenés una maquinaria ahí de 25 músicos que empujan y vos como solista? ¿Qué pasa por las sensaciones? ¿Cómo te tenés que preparar? ¿Cómo es tocar y cantar con una Big Band? Está buenísima la pregunta. Claro que no es fácil. Como también para nadie tocar en la Big Band, o sea, ejecutar todo eso juntos, digamos, no es fácil para nada. La primera vez que toqué con una Big Band, encima fue re loco porque no fue ni siquiera con el ensamblín. Yo después canté con el ensamblín, con la Santa Fe Jazz Ensemble Junior, bastante tiempo, pero fue con la Jazz Ensemble y yo digo, bueno, a ver qué hago acá. Me pongo a escuchar discos y es muy loco cómo hay discos completos, pero por ejemplo yo quería ver lo que era estudiar, lo que era cantar, quería estudiar lo que era cantar enfrente de una Big Band y no hay tanto material de video para estudiar eso. Claro. Y es súper loco, ¿no? Y dije, bueno, voy con lo que hay, Sinatra, ahí, Ella, todas cantaron, muchísimas cantaron con Big Band, la Big Band de Basie así históricamente. Fue estudiar como un poco eso y después ir evaluando las capas y cómo tenía que yo comunicarme con eso, ¿no? Cómo tenía que comunicarme con esos arreglos y saber que el cantante en ese momento es el solista y de pronto que yo tengo muchas libertades, pero a su vez estoy dentro de algo que está muy organizado, ¿no? Eso, ir estudiando, descomponer un poco ahí, como de fragmentar, fragmentar sería todo ese hilado, digamos, de vientos, la base por un lado, etcétera, y ir viendo por dónde me puedo mover, ¿no? Me gustó eso que decías recién de esto que, bueno, tiene una estructura. Entonces, Sí, también sí. desmitificar un poco esto de que la improvisación es hacer cualquier cosa, digamos, por decirlo así,
de una manera medio coloquial, y que realmente cuando improvisás tenés que tener muy en claro la estructura armónica, estar muy segura de lo que pasa, tanto vos en la voz como en los instrumentos. O sea que la improvisación también es todo un trabajo. Bueno, siempre digo que está bueno ser un poco irrespetuoso, porque si no, uno no sale a tocar nunca, digamos. Es como Sí. yo digo, bueno, si Hay que realmente animarse. respeto a todo lo que tengo que respetar, no me animo nunca, no salgo nunca más, ¿no? Pero de pronto sí, creo que el estudio siempre te da seguridad y eso está buenísimo. Y cuando hay seguridad en el escenario, cuando hay seguridad en el ensayo, cuando hay seguridad en la música, eso también se transmite y se comparte y creo que la gente lo super percibe, ¿no? Y no es lo mismo la seguridad en un grupo grande de personas como una big band, que bueno, que algo que esté como más rígido y no tan seguro, un poco inseguro, ¿no? Sí, sí, claro. Vos tenés un montón de años sobre los escenarios y en distintas ciudades, incluso en distintos países también. Creo que en Argentina, sobre todo en Santa Fe, que bueno, estamos nosotros acá, se fue como construyendo un público de jazz, ¿no? Porque sabiendo que no es una música tan nuestra, se fue construyendo ese público. Sí. ¿Qué devolución tenés? ¿Cómo vivís el vivo con ese público tan atento, tan afectuoso y al mismo tiempo en algún punto con una mirada o un oído agudizado, ¿no? Con un oído Sí, re. que vienen de escuchar la música? Sí, sí. ¿Cómo lo vivís al vivo? Yo creo que, bueno, el vivo es distinto en cada lugar, como Sí, decís, ¿no? Y de hecho, en Paraná es diferente que en Santa Fe. Es re loco. O sea, todo el laburo que hay en Santa Fe y que está hecho hace muchísimas décadas por todas estas personas que hablamos de la Santa Fe Jazz Ensemble sí. Y que después hicieron el Festival de Jazz y etcétera, etcétera. Son 5 décadas casi de música y de entrenamiento y de, bueno, un poco más en realidad. Y de hacerle conocer a la gente este repertorio y estas músicas, creo que tiene un sentido hoy, ¿no? Y la gente va a los lugares a donde sabe que se escucha jazz de manera súper respetuosa, escuchan y hasta van entendiendo todo, ¿no? Van entendiendo las formas, cuando se hacen los solos y cuándo aplaudir y cuándo no, como pasa con la música clásica Sí, también, sí, que uno va aprendiendo totalmente. cuándo aplaudir y cuándo no, y demás, ¿no? En cada lugar es diferente. En Paraná se va gestando como de a poco eso. En Buenos Aires pasa que se saben los temas Claro. directamente. Y eso también sorprende, o sea, sorprende ver que estamos cantando en otro idioma y de pronto hay gente que se sabe la letra de las canciones y está buenísimo. Me parece que eh, hay que tenerle un respeto a todo eso, ¿no? Yo de pronto lo fui conociendo cuando lo fui viendo, pero por ahí lo comparto con mis alumnos y yo digo, es súper choqueante y digo, uy, bueno, este sabe lo que estoy haciendo, así que lo voy a tener que hacer bien, ¿no? O sea, o lo mejor que pueda. Bueno, Digamos. igual es como un encuentro Sí, también, claro, donde claro, se claro, comparten un claro. montón de cosas Claro que y sí, la obvio que música sí. es el vehículo Sí, y sí, bueno, sí, hay que obvio que pensarlo sí. así, no tanto Sí, como... no, claro, Pero no, claro. también estuviste en Nueva York capacitándote y por ahí manchando un poco más el Sí, sí. lenguaje. Contame cómo fue esa experiencia. Bueno, fue re linda, fue hace un tiempo ya, tengo ganas Sí, de sí, volver, sí, sí. Ya tengo ganas de volver y estoy ahí planeando la vuelta. qué bueno. Fue a raíz de una beca que tuve en un principio para una escuela de verano en Vermont y para estudiar con Sheila Jordan, que es una tremenda cantante que fue amiga de Charlie Parker, por ejemplo. Y ahí las sobremesas escuchando esas historias y las anécdotas que tenía para contar. Esos fueron mi motor y bueno, ella vive también en Nueva York, entonces de Vermont me fui a Nueva York. Estuve casi un mes ahí escuchando toda la música que pude. Era como una cosa increíble porque en esos viajes como que escuchás muchísimos conciertos por día y no los podés creer. O sea, no podés creer que viste 6, 7 conciertos en un día y terminás durmiendo así, ¿no? Y bueno, y fue eso, fue conocer después de la escena de Buenos Aires cómo es que se plantea esta escena, cómo funciona, ¿no? Eso era lo que a mí me inquietaba y que me sigue inquietando, porque de pronto de escena a escena, digo, de ciudad más chiquita, un poquito más grande, un poquito más grande, hay cosas que permanecen y hay cosas que van como fluctuando, ¿no? Y bueno, conocer eso, qué es lo que todos los músicos se saben, qué es lo que la gente va a escuchar,
un poquito cómo se mueve, ¿no? Como más la escena también, sí, más sí. allá de lo musical estrictamente, Sí, como la escena a o full. la cultura alrededor del género. A full, a full. De cualquier manera, hay ciertas cosas que siguen permaneciendo. Lo humano sigue permaneciendo. Sí. Los grupos de personas siguen permaneciendo, digamos. El gran grupo de músicos que se conoce y vos ves que se empiezan a saludar entre todos y viene este, Eso qué sé pasa yo, en todos lados. Eso pasa en todos lados y está buenísimo que así sea, ¿no? Porque de pronto la humanidad, al margen de que estemos hablando de la escena número uno, digamos, del jazz así en Nueva York, la humanidad está, entonces está buenísimo. Contame, ahora me voy a meter un poco en unas grabaciones, un par de discos que ya pudiste producir y grabar. Uno es Afro Blue, por ahí creo que te metiste más en esto de lo que hablábamos de las tradiciones, de buscar las raíces. ¿Cuál fue la búsqueda musical, estética que vos querías con ese primer disco? Fue empezar a investigar la raíz, ¿no? Y fue lo más cerca de la raíz que estuve. Y por eso también le puse Afro Blue, porque de pronto me di cuenta en algún momento, trabajando con los músicos que estoy tocando también en Capital, empecé a notarlo y ellos también me lo hicieron notar que no soy una cantante de jazz muy tradicional. O sea, de pronto también la estudio a Ella Fitzgerald porque es tremendo todo lo que canta y es muy difícil, pero no es el perfil que a mí, con el que más tengo afinidad, digamos. Creo en la afinidad, creo en la identidad así vocal y sonora. Y de pronto a mí me interesa cantar cosas que son más oscuras y que tienen otras texturas, otras cuestiones armónicas también. Y siempre me gustaron mucho los spirituals también. Entonces dije, bueno, me voy para atrás, me voy a las work songs, me voy a los spirituals, me voy al blues. Y la idea fue hacer ese viaje. Y entonces, para el segundo trabajo, para Freedom Day, también seguí haciendo ese viaje. Y lo sigo haciendo. Buscando mi identidad, ¿no? Buscando creo que lo que mejor me quede y en realidad con lo que mejor me pueda comunicar, básicamente, ¿no? Sí, por ahí estaba pensando cómo haces para ir construyendo también tu voz, ¿no? Digamos, alguien que nació en Argentina, que le gusta este género, que por ahí comenzás imitando a algunas cantantes, pero que después también hay que ponerlo al servicio de lo que uno quiere comunicar, de lo que uno quiere contar, ¿no? Sí, sí. No sé si también componés o te animaste a componer algo en relación a esta música. Sí, sí. Hay un poco de todo ahí como en esa respuesta. Por un lado, que lo hablo constantemente así con cantantes, así, mis alumnos y cantantes contemporáneos. Por un lado, para mí, cantar en inglés significa un gran compromiso y significa estudiar mucho la lengua, digamos, porque ellos para nosotros tienen muchas, siempre correcciones en relación al idioma, más que cualquier otra cosa musical que a las correcciones musicales por lo general las podemos percibir. A muchas no, por eso sí, tomamos cómo clase internalizar también, ¿no? esa letra para claro, transmitir el sentimiento. Claro, también. Y aparte, bueno, pronunciarla bien, realmente, y eso, para mí es un gran compromiso el idioma, ¿no? Entonces, por un lado está el idioma, por otro lado está mi sonoridad, por otro lado está la especie de jazz o la época del jazz que prefiero encarar, qué sonoridad me gusta, o por ahí una cosa un poco después de los 50, 60, que también tiene que ver con eso que hablábamos hoy, con los spirituals y con un poco de esto también. Entonces digo, bueno, ir armando como una mochilita también tiene que ver con tomar decisiones e ir encarando una identidad y también la sonoridad vocal, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, y voy largando como de a poquito cosas. En el primer disco hubo una cosita mía, en el segundo hay dos, ahora estoy armando un par más. Bien. Pero bueno, también en realidad tengo compuestas así canciones y otras cosas que no he largado, pero tengo mucho respeto por este género que en un principio lo sentimos como ajeno, ¿no? Entonces he tenido como mucho ahí respeto por sacar cosas que ¿Y escribís la claro. música y la letra? Sí, sí. ¿Y la letra sí, en español o en inglés? No, en inglés. En inglés. Qué bueno. Sí, en realidad al jazz por ahora lo concibo en inglés. Cuando hablamos de fusiones sí puedo hablar en otras lenguas, ¿no?
pero cuando hablo de jazz y hablo de tradición y hablo de esta faceta y estos grupos que he armado y estos trabajos, sí, los consigo en inglés. Se ha hablado mucho de una discusión que persiste en el tiempo desde hace años, si existe un jazz argentino. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Tiene algunos condimentos? Sí, es difícil. Acá nada es fácil difícil, en esta entrevista. Difícil la respuesta, sí. Picante ahí. Yo creo que sí, yo creo que es una fusión el jazz argentino, porque también eso, tengo mucho respeto por las tradiciones. Cuando digo folclore me pasa lo mismo, ¿no? O sea, podemos hablar del folclore como tradición y podemos hablar de un folclore contemporáneo, podemos hablar de un folclore canción, ¿no? Y nada es tan mal. Solamente por ahí creo que merecen respeto las personas que armaron la tradición, claro, ¿no? Entonces eso. Pero también creo que hay gente que está buscando, ¿sí? Una fusión y una sonoridad argentina para encarar esa música y la está fusionando con folclore, con el tango. Y creo que están haciendo cosas tremendas y ese trabajo vale la pena y es súper respetable y ya tiene una jerarquía y tiene una sonoridad propia, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué mujeres contemporáneas admirás o compartís visiones, ya sean de Argentina o de otras latitudes? ¿Cuáles son esas mujeres cantantes que vos decís, bueno, esta mina la rompe y me encanta? Bueno, yo siempre hablo de Mercedes Sosa, por ejemplo. Yo siempre admiré esa carrera y digo, wow, porque qué mujer que tocó con todo el mundo, ¿no? Es como tipo una Ella Fitzgerald, pero del folclore argentino y que se fue moviendo y que supo convivir con el rock nacional también y todo. Siempre como que hablo de Mercedes así como una inspiración. Bueno, una gran maestra mía, que lo es hasta el día de hoy así, es Roxana Med. Aunque le pida que me dé clase y me dice tomemos un café. Bueno, Roxana Med para mí es una cantante muy admirable porque de pronto está viviendo en los Estados Unidos y ya se ganó sus Latin Grammys y está trabajando para eso y no es fácil llegar a esos lugares, digamos. Entonces eso para mí es como súper admirable. Y bueno, y después a mí me gustan mucho las cantantes de jazz, entonces observo a todas las cantantes de jazz de la escena contemporánea de Nueva York, pero bueno, me gusta mucha música, en realidad escucho de todo, hay muchas, yo creo que hay muchas mujeres dando vueltas y eso es lo que está buenísimo, ¿no? Creo que podamos así salir y que podamos dedicarnos plenamente a la música y demás, es una celebración súper grande, sí. Bueno, me diste pie para hacerte una pregunta que por ahí es más personal, si bien toda la entrevista es personal, pero bueno, venís hablando de lo que son las mujeres en la música, con este camino que vos ya tenés recorrido y con varios años, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo vivís esto de ser artista, de ser una música, de ser cantante? ¿En qué este mundo tan maravilloso que es la música y que te va abriendo otros mundos, ¿cómo te afectó o cómo impulsó tu vida personal? ¿Qué significa la música para vos? Bueno, tremendo. Y la música está todo el día en mi vida. Todo el día, toda la noche. Creo que siempre digo que la música se me vino así en la cara, ¿no? De pronto yo estudié otras cosas también y la música se me fue metiendo ahí y de pronto me vi haciendo un montón de conciertos y dando clases y haciendo cosas que no pensaba hacer realmente. O sea, no me proyectaba haciendo lo que estoy haciendo. Entonces fui pensándolo y a medida en que las cosas iban sucediendo, fui pensándolo, fui aceptándolas, fui aprendiendo a decidir también, porque es un tema vivir del arte en este país, ser músico y vivir del arte en este país no es fácil, ¿no? Siempre es como, hay una lucha constante, digo, para el arte en general, bueno, para la educación, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, es estar tomando decisiones todo el tiempo, es decir, bueno, hago esto acá, hago esto afuera, pero me quiero venir acá, quiero volver, quiero hacer este proyecto y extraño hacer esto, ¿no? Y es como estar pensando constantemente en esas cosas que en realidad yo creo que la vida es así también, ¿no?
la cuestión es ir tomando decisiones y aprendiendo sobre eso, y creo que aprender a estar bien, aprender a nutrirse de lo que es necesario, eso, ¿no? Ir aprendiendo a convivir con la música día a día. Eso es la música para mí, ¿no? Es un aprendizaje diario de vida. Bueno, te invito, si tenés ganas, vamos a disfrutar un poco de la música entonces. Vamos. Bueno, Flopa, esto es para divertirnos un rato, desde mi lugar de respeto total para por favor, los músicos, músicas. Buenísimo. Es para disfrutar de este arte que nos une y para compartirlo. Sí, para compartirlo, totalmente. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, and you're gonna spread your wings and turn to the sky. But till that morning, there's nothing that can harm you. We, Daddy and Mommy, standing by. Grande. Grande.